Este es mi hábitat, mi lugar en el mundo, el lugar donde yo elegí vivir y terminar mi vida. Estamos transitando en este momento el arroyo, que en este tramo del arroyo se llama Dos Hermanas, pero en realidad un poco más adelante se convierte en el Calzoncillo, lugar donde hay pescaderos muy famosos como la Boca La Toro, el Oculto, y bueno, y que se comunica con el Isoró, con el Correntoso. Esto pertenece a Reconquista, provincia de Santa Fe. Es un delta con muchas variables de arroyos, lagunas, esteros, y bueno, un lugar de privilegio para la pesca, para el desarrollo de la pesca y todo deporte náutico. Es aquí donde yo voy a venir a terminar mis años de vida, ¿no? Creo que toda persona tiene un ciclo. Mi ciclo ya terminó en la ciudad y creo que este es el momento de venir a la isla. ¿Aquí vivió en su juventud? Aquí viví en mi niñez. A la adolescencia tuve que emigrar, como muchos, en busca de un futuro mejor, de algo para lo que todos vinimos condicionados a este mundo, que es formar una familia, hijos. Bueno, dejar lo que yo digo, una huella en este mundo, ¿no? Yo con esa parte de la vida cumplí. Cumplí estando en la ciudad, cumplí estando en Buenos Aires, pero este es el lugar donde yo elijo venir ahora a terminar mi vida. ¿Por qué? Porque todos tenemos un ciclo. Biológico, nacemos, somos niños, adultos, crecemos, pero la biología dice que cuando nos volvemos viejos volvemos como los niños, ¿no? Lo dicen los expertos. Entonces, bueno, en este momento yo vuelvo a la fuente, a la isla, al lugar donde cuando yo abrí los ojos descubrí la belleza y el estado natural de la naturaleza, que es algo que no se puede describir en palabras, porque hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que estar en este lugar para saber qué es la naturaleza, qué es la vida, sin la intervención muchas veces del hombre, porque hoy podemos ver que, por ejemplo, hay criaderos de animales donde el hombre pone la mano. Acá no, acá los animales se reproducen normalmente en su hábitat y biológicamente como en lo natural. No hay intervención del hombre en esta parte de la naturaleza. Gracias a Dios hasta hoy, no sabemos hasta cuándo. ¿Usted cree que cambió el sistema de las islas desde su niñez hasta hoy? ¿Es diferente? ¿En qué cambió? No, cambia el paisaje, cambia el río, es algo muy importante porque se renueva constantemente. Lo que ayer había una isla acá, hoy no hay, se traslada, pero el ritmo de vida, o sea, lo biológico, lo natural, sigue siendo lo mismo, ¿no es cierto? Nosotros podemos sentir de fondo unos aullidos que son de los monos aulladores, son los dueños de estos lugares, ¿no? Son los habitantes naturales de estos lugares, como también está la charata, como también está la gallineta, como le dicen algunos, o la gallina del monte, que nosotros acá en guaraní se llama pacaá. Es parte de la naturaleza, es parte de este hábitat, es parte de las costumbres naturales de esta zona, que tenemos, lo que tuvimos el privilegio de conocerla, de vivirla y hoy, por ejemplo, de estar nosotros acá. Yo he venido con usted hace un tiempo por acá y sí, me sorprendió mucho ver cómo cambiaron lugares que pasamos, que yo le preguntaba, por ejemplo, ayer cuando veníamos viajando, que puede ser que le falte un pedazo a esa isla. Usted me dijo, es la misma. Hasta yo desconocí, lo que es más, desconocí el lugar en que estamos. Claro, lo que pasa es que hay que entender algo. Los que nacimos acá, a veces, o sea, la mayoría de las personas de los que crecimos en este lugar, de lo que conocemos esto a cotidiano, no le damos el valor que tiene. El río tiene vida, vida propia, por lo tanto, mutua y cambia, ¿no es cierto? Así como un ser humano vivió un tiempo en un lado o en el otro, el río va cambiando su curso y con el cambiar del curso cambia la fisonomía de las islas, de las costas. Es parte del sistema de este lugar.
Ahora hay una cosa interesante en todo lo que dijo, porque muchas veces la gente piensa que acá no hay vida, ¿no? La gente dice, ¿y de qué vive esa gente en ese lugar? Es imposible que puedan vivir bien, si se le puede llamar vivir bien en una ciudad, ¿no? Bien, muy buena la pregunta, muy buena. Vamos a tratar de responderla con la misma altura con que fue hecha la pregunta. En este lado hay vida, ¿por qué? Porque nadie se moriría de hambre. ¿Y por qué la diferencia con una ciudad? Porque en la ciudad se vive tecnológicamente, pero se come comida chatarra, basura, se vive al límite con los nervios, se vive al límite con el andar, hay que correr de la mañana a la noche, entonces vivimos contaminados por la misma polución de que se produce en las ciudades con los automóviles, con todos los bombardeados con los electrones de la electrónica y de todo ese tipo, cosa que acá no existe. Esto es el paraíso en toda su dimensión. Quien no pueda entender esto, lo lamento, pero aquellos que conocemos esto y que sabemos valorarlo, sabemos que esto es el paraíso, un reducto que en muy pocas partes del mundo quedan lugares con esto, con vida propia. Mucha gente dice, mirá, tienen casas con patas, ¿no? Porque uno ve la casa alta, si bien están altas en la costa, la gente dice tienen que casas con patas, ¿no? Y eso tiene una explicación. Sí, una de las explicaciones es que, por ejemplo, esta zona tiene, por ende, crecimientos espontáneos, ¿no? Distinto a las mareas del mar. Esto cuando viene creciendo crece en meses y cuando bajan en meses. No es un ciclo como el del mar. O sea, no es una inundación de un día para otro. Claro. Que baja. No es como el ciclo de las crecientes que tienen influencia del mar, que crecen 6 horas y bajan 6 horas. Acá no, puede subir 6 meses y baja 6 meses. No tiene nada que ver con las mareas. No tiene nada que ver, no influye la marea en estos lugares. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vienen las crecidas, no duran 6 horas como dura, o 12 como dura una marea excepcional en los lugares que tiene influencia del mar, ¿no? Dura meses. Entonces, tapa los lugares altos. ¿Y qué pasa? Si usted tiene una casa al ras del piso, se le destruye todo. El agua tiene una fuerza incontenible, más cuando tiene crecidas excepcionales. Por eso es la razón de que las casas se hacen con pata, o sea, sobre la medida de crecida de los ríos excepcionales. Son muchas cosas que uno va viendo acá cuando está en estos lugares, que por supuesto no pertenece a la geografía mía, pero sí a la que conoce acá el amigo Oscar. Por eso cuando uno se encuentra con alguien como él, quiere preguntarle un montón de cosas que uno no conoce. Acá, por ejemplo, en la isla, ¿la gente puede cultivar? Sí, es una zona muy fértil. Las islas están sobre la base de bancos de arena, pero sobre su superficie se encuentra el limus que trae el río y por supuesto es el mejor fertilizante para las plantas. Ahora, lo que pasa es que la idiosincrasia de las personas que viven en este lugar muchas veces no las cultivan, pero las islas son cultivables. De ya, acá nacen semillas naturales como el sauce, el aliso, maderas que crecen de la nada, solo por la naturaleza. Y son maderas importantes sobre todo para las construcciones de casa. ¿Usan mucho la madera en la construcción? Acá se usa mucho la madera natural de la isla para las construcciones de la casa. Claro, porque he visto la mayoría de las casas son de madera. De madera, o ranchos enchorizados, como se llaman, ¿no? Son esqueletos hechos por madera y que luego se cubren con terrones de barro, ¿no? Sí. Esa es una de las típicas viviendas de esta zona. Pero también digamos que la casa de barro o la casa de adobe son las casas más sanas porque tienen autorregulan la temperatura y también autorregulan la humedad. No, porque, sí, por supuesto. Porque las casas de acá en realidad son muy sanas. En realidad son térmicas. Térmicas, ¿no? Sí. En el frío son tibias y en el verano son frescas. Esa es la función que cumplen al ser ese tipo de construcciones. También uno diría, bueno, es una isla, no pueden haber animales, sin embargo hay vacas y he visto cruzar el río las vacas de una manera distinta que lo que uno ve en los camiones, ¿no? No, por supuesto, una de las propiedades de la isla es que tiene abundante vegetación. Sí. Por lo tanto, los animales como la vaca engordan 1 kilo por día en una isla. ¿Por qué? Porque no tienen que caminar mucho
tienen abundante vegetación y tienen mucha agua. Entonces hace que el animal pueda recuperar sus kilos muy fácilmente. Por eso la ganadería utiliza mucho las islas. ¿Pero la traen para el engorde, para después para los frigoríficos? Claro. Ah, pensé que era para el consumo de la gente de la No, no, las vacas son para los frigoríficos. O sea, traen vacas flacas, mayormente traen animales para engorde. No se cría, todavía no hay ningún lugar que yo conozca, por ahí hay, yo lo ignoro, lugares donde se dediquen a criar animales. No, acá las islas son para el engorde del animal, nada más que para eso. Claro, bueno, acá plantas, si tendría que nombrar, sería muy difícil porque he visto 800.000 especies, ¿no? De plantas. Sí, hay muchas, pero las que más sobresalen es el sauce, que es un sauce colorado, un sauce de isla, que nace naturalmente, no es plantado por el hombre, no interviene el hombre en la vegetación, digamos, acá en estas islas. Distinto a las islas que son por ejemplo, del Tigre, esa zona que interviene la mano del hombre para plantarla. Acá son naturales y hay una de las especies que después vamos a tratar de filmarla para que las personas puedan distinguirla, que es el ingá. El ingá, un ingá adulto, abajo es una casa, tiene una sombra espectacular, ¿no? Y su madera es muy buena para hacer fuego, para distintos tipos de uso, ¿no? Y otra de las variedades que abundan acá es llamado el aliso. Es un árbol que crece muy alto, ¿no es cierto? No es muy gorda la talla, pero que se va muy arriba y que tiene como utilización, por ejemplo, se usa para tijera. Tijeras son los palos que cruzan una casa. Claro, para hacer la estructura. Para hacer las estructuras de la casa es muy utilizado. Para hacer los horcones y todas las cosas que necesita la casa. Su madera es muy liviana, muy resistente. Y bueno, sí es permeable a la humedad, ¿no? Es una madera que con la humedad se pudre muy fácilmente, pero bien tratada dura muy buen tiempo. Sí, acá he visto mucha totora, carrizo y otra clase de plantas, ¿no? Que en otros lugares del país la totora se usaba para hacer asientos de sillas, si se acuerda. No sé si acá todavía le seguirán dando uso o lo industrial ya está matando todo eso. No, lo industrial mató toda esa industria acá. O sea, la manufactura, digamos, de la isla la mató la manufactura del pueblo. Acá ya antes se construían sillones, sillas con varillas de sauce que son... Claro, todo lo que es canastería. Claro, se hacían muchas cosas, como si fueran mimbre, ¿no? Pero con ramas de sauce. Sí, sí. Eso se terminó. Acá ya no hay más artesanos que hagan ese tipo de... Lo que todavía se sigue usando es el techo de la paja brava, ¿no? Que también es muy térmico y es aislante y por supuesto impide que el agua entre en una habitación, ¿no? En una casa. Sí, sí. Eso todavía se sigue usando. Pero la mayoría de las cosas autóctonas, digamos, el progreso las fue matando. Pero las islas no se producen para producir madera, digamos, para... No, acá no. Acá sería más en la zona de Misiones. Claro, acá la madera que se explota, digamos, es para los hornos de ladrillo o la construcción de casas, ¿no? De ranchos, digámoslo así, para que la gente se pueda definir de qué se trata. Para eso se utiliza la madera de la isla. Y hay madera como el laurel, que es una madera dura, que se puede utilizar para hacer muebles, sillas, que es muy poco explotado acá. Madera de timbó, que se utiliza para la construcción de canoas, ¿no? Son las maderas que sobresalen dentro del resto de las demás. Esas son las maderas de esta zona. Después hay, por ejemplo, una madera dura que se llama el francisco, un árbol que se llama el francisco, que tiene muy buena brasa, que sería como la leña campana del campo, una cosa así, que es la que se utiliza para hacer fuego.
Muchas veces pensamos nosotros, ¿no? Como le decía, en el monte, que la gente acá no tiene vida. Sin embargo, acá estamos divisando por allí unas casas. La vez pasada cuando vinimos apareció gente a caballo de allí que viven acá en las islas y que tienen también sus animalitos y todo eso. Sí, no, la isla tiene sus habitantes, a lo mejor no en la forma con que se conoce el delta del Tigre, por ejemplo, que ya no es una isla, es una ciudad. En cambio acá todavía hay gente que vive en la isla y prácticamente en un estado natural, digamos. Tiene muy poco de lo que es la tecnología del pueblo, de las sociedades de consumo. Tiene otro estilo de vida. No sé si es mejor o peor, pero es lo que hay. Pero es diferente. Es diferente. Claro, ahora hábleme de acá, de esto que estamos viendo allí, que mueve con el remo, del agua. ¿Qué clase de pescados se pueden conseguir acá en Corrientes o no hay ninguno? No, acá hay una gran variedad de peces. Empecemos por el pez estrella, que es el surubí. Dorado, sábalo, que es el forraje, o sea, es el alimento del dorado y del surubí, es el sábalo. Hay una gran variedad de peces variadas, que se llaman comúnmente, donde hay virreina, bagre, corvinas del río. Hay una variedad importante de peces, ¿no? Después están las mojarras, las cuchilletas, el pacú, pescado de menor porte. Se ve muy poco hoy, la depredación lamentablemente destruyó el manguruyú, el pitotaco. ¿Cuál es el manguruyú, el más grandote de todos, que dicen que es enorme? ¿Cuánto puede llegar a pesar un pescado, lo más grande que se consigue? Y que yo tengo memoria, se consiguieron ejemplares de 250 kilos. 250 kilos. 250 kilos. El manguruyú tiene una particularidad, la hembra, cuando está embarazada de huevos, digamos, se pone panza arriba y calienta la panza con el sol. Y el manguruyú, cuando más viejo es, tiene pelo en el lomo, digamos. ¿Pelos? Pelos. No son cosas que... Claro, suena extraño, ¿no? Claro, que suena extraño que un pescado tenga pelo, ¿no? Pero bueno, es la variedad del pez. Ahora, afortunadamente, esta tecnología hace de que nosotros estemos en el medio de este río grabando, y esto en algún momento lo van a ver, vaya a saber dónde, tal vez en otro lugar tan lejano de aquí, que esté del otro lado del globo terráqueo. Cuéntele a la gente cómo es el clima de acá de Corrientes, porque por supuesto es diferente al clima de Buenos Aires. No, por supuesto, este es un clima tropical, y como todo clima tropical tiene elevadas temperaturas, muy poca temperatura fría, y las lluvias son copiosas. Tenemos en esta zona, ¿no? Yo digo que somos millonarios, a pesar de que muchos puedan creer que somos pobres, porque yo creo que la riqueza más grande en el mundo es el agua dulce. Entonces creo que nosotros... Porque esta agua que mueve usted con el bote acá, que digo con el remo, es un agua que se toma. La gente no sabe. Y lo voy a hacer totalmente a la vista de todos. Es un agua que se toma. Cosa que a la gente le parecería... Para que vea que es totalmente potable. Claro. A pesar del limo que trae esta agua, es totalmente potable. Porque tiene un montón de minerales y otras sí. cosas este agua. Este color del agua, por eso el río Paraná está catalogado como el río color melena de león. Su color se nutre del color de la tierra de Misiones, pero también se le agrega digamos, algo que viene por el río Bermejo o el Pilcomayo, que son afluentes de la Amazona boliviana y de Perú, que vienen por ese río, que también traen sus limos. ¿No? Y todo eso confluye acá en el Paraná. Claro, sí. Acá lo que tal vez puedan llegar a escuchar es una tormenta que se está formando casi arriba de nosotros. ¿Sí? Es una tormenta que hablaba usted del clima de Corrientes. Ese es el clima de Corrientes.